conmigo, por favor, al libro de San Mateo. San Mateo capítulo 21. Este es un tema que normalmente, pues bueno, en estas fechas a lo mejor no se toca porque como que este tema tiene un domingo específico en el año en el que se toca, del que se habla. ¿Sí? San Mateo capítulo 21. Pero hoy vamos a tomar una idea muy de provecho, ¿sí? Muy interesante de este tema. Espero que esté conmigo ya ahí en San Mateo capítulo 21. Vamos a ver el verso 1. ¿Sí? Vamos a leer del versículo 1 al 10. Lo vamos a ir estudiando, ¿sí? Pero quiero que vea cuál es el título de este tema, de este capítulo. ¿Qué es lo que dice ahí? Habla acerca de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Y normalmente este versículo, este pasaje, usted podrá recordarlo, pues que se toca y se habla el Domingo de Ramos, ¿sí? Por ahí ya en Semana Santa, es cuando tomamos o cuando se toca esta historia, este acontecimiento acerca de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús a la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Pero quiero que vaya conmigo al versículo 10, de ahí vamos a partir. ¿Amén? San Mateo 21, 10. Disculpe. Dice la palabra de Dios en el versículo 10: Cuando entró él, el Señor Jesús, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Verso 11. Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Gloria al Señor. Nos encontramos en uno de los momentos finales de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Al terminar prácticamente ya el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, luego que ya habían pasado un poco más de 3 años en los que nuestro Señor Jesús había hecho tremendas maravillas, tremendas señales, milagros, había sanado miles de personas, había hecho cosas que solamente Dios puede hacer con su poder, y ya había mucha gente que creía en Él. Después de estos 3 años y cacho y fracción, ya había multitudes, ¿sí?, que se agolpaban, dice la palabra de Dios, a donde iba el Señor Jesús. Entonces, cuando el Señor Jesús llega ahí a las afueras de Jerusalén, el Señor Jesús no iba solo. El Señor Jesús iba con sus discípulos, muy cierto, con los apóstoles, pero aparte de él ya había gente que le seguía. Ya había, la palabra de Dios dice que ya había multitudes, ¿sí?, que donde él se iba, a donde él se movía, esas multitudes iban con él. Y podemos verlo en otros pasajes de la Biblia, de aquellas ocasiones cuando le dio de comer a 3,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, y luego le dio de comer a 5,000, en otra ocasión, haciendo la multiplicación de aquellos peces, de aquellos panes, que eran muy pocos. Pero esto nos deja ver la cantidad de personas que seguían al Señor Jesús a donde Él se movía. Y cuando Él llega ahí, cuando Él va camino a Jerusalén, no es la excepción. Ya había mucha gente, había multitudes que lo seguían, ¿sí? Y cuando en alguna ciudad sabían que el Señor se iba a acercar o que iba a visitarles, salían de esa ciudad también, ¿sí? En muchas ocasiones podemos leer esto en la palabra de Dios, y lo recibían a Él, y lo primero que hacían era, en muchas de las veces, llevar los enfermos que tenían, y el Señor Jesús los sanaba. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios de esto, cómo los llevaban, cómo llevaban incluso gente que estaba endemoniada para que el Señor Jesús los libertara, ¿sí? Es decir, la gente iba con el Señor Jesús y presentaba la necesidad que tenía cada uno de ellos, y el Señor Jesús
en su amor, en su misericordia, Él les resolvía la situación que ellos llevaban. Siempre les respondía el Señor Jesús haciendo milagros donde quiera que Él iba, ¿sí? Y ese día al que nos referimos específicamente, el día que el Señor Jesús entró en Jerusalén. Ese día el Señor llega a esta ciudad, ¿sí? A Jerusalén. Pero esta era una ocasión especial. Ya había ido otras veces. Ya se había presentado ahí en varias ocasiones. Pero este día era especial. Este día era único. Porque este día era el que por siglos se había estado hablando y se había estado profetizando. El día, ¿sí?, que había de venir un día en el que se presentaría el Mesías, ¿sí? Es decir, Mesías es alguien el que es ungido para salvar. Eso es lo que significa Mesías, uno ungido para salvar y libertar, en este caso, a la nación, al pueblo de Israel. ¿Cómo lo iba a hacer? Sentándose a reinar en el trono de David, sobre todo Israel, pero desde Jerusalén. Y esta entrada triunfal en Jerusalén, ¿sí?, o a Jerusalén del Señor Jesús, era el día que por cientos de años, que por decenas de profetas había sido anunciado que iba a llegar el Salvador, el que se iba a sentar al trono de David para traer salvación a Israel, ¿sí? Y ese día era precisamente del que estamos hablando. Vaya conmigo al libro de Isaías, por favor, capítulo 9, para que vea cómo estaba profetizado. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Vamos a leer desde el verso 6, por favor. El gran día para Israel era este día de la entrada triunfal en Jerusalén que hizo el Señor Jesucristo. El gran día, era el día para Israel. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable. Chéquelo, viene con mayúscula. Consejero, también con mayúscula. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Todos son nombres que se le dan al Señor Jesucristo. Verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y luego fíjese lo que dice: sobre el trono de David y su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto es lo que estaba profetizando Isaías, ¿sí? Ahora, hay otra versión que permítame leérsela y dice: se sentará en el trono de David. ¿Quién? El Señor Jesucristo. ¿A qué se va a sentar? Estaba hablando de convertirse en el rey de Israel, ¿sí? Y dice esta versión: extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido. Estaba hablando de establecer al Señor Jesús como rey, ¿sí? Estaba profetizado. La nación completa, Israel completo, lo estaba esperando. Generaciones habían pasado, porque esto estaba anunciado proféticamente siglos atrás. Y habían pasado generaciones que no habían alcanzado a vivir, a llegar a este día de esa entrada del Señor Jesús a Jerusalén, ¿sí? Lo estaban esperando, esperaban al libertador, esperaban al rey, aquel que los iba a librar de la opresión de los romanos y de todas las opresiones de las naciones que había tenido o que podría tener el pueblo de Israel.
para siempre iban a ser libertados. Y estaban esperando ese Mesías. Y ese era el día en el que el Mesías, el Salvador, el Rey que iba a sentarse en el trono de David, estaba a punto de hacer su entrada a la ciudad desde la cual iba a establecer su reinado, que era Jerusalén. Y que, por cierto, era domingo. ¿Sí? Si a usted le interesan esos detalles, apúntelo. Era un domingo, el día de la entrada, el día en el que el Señor Jesús iba a entrar a Jerusalén para sentarse a reinar sobre todo Israel. Ese día en el que todos los millones de ángeles estaban atentos, con su mirada puesta en el Señor, en el Rey que se aproximaba a Jerusalén. ¿Sí? Estaban atentos a ese gran evento. Ese día sucedió algo que cambió toda la historia de la humanidad y que es lo que vamos a ver ahora. Regresemos al libro de Mateo, por favor. San Mateo 21, capítulo 21, versículo 10. Recuerde el título de este pasaje. Dice ahí en su Biblia: la entrada triunfal en Jerusalén. Pero pues me gustaría que analice junto conmigo si realmente fue triunfal esa entrada del Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. San Mateo 21, versículo 10 dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Pero vaya conmigo al verso 1. San Mateo capítulo 21, versículo 1. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y tráedmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, decir a Jerusalén: he aquí, ¿quién viene a ti? ¿Quién dice la palabra? Tu rey. He aquí, tu rey, Jerusalén, viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Dice el verso 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino. El pollino es la cría, ¿sí? es el hijo, por decirlo así, del asna. Y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Dice la palabra de Dios, el verso 8, lo que le estaba diciendo yo al principio: y la multitud, que era muy numerosa, dice la palabra de Dios, y la multitud que era muy numerosa. ¿A cuál multitud se refiere? ¿Acaso eran los habitantes de Jerusalén? No. Esa multitud venía junto con el Señor Jesús y sus discípulos. Y estos venían con él, ¿sí? Estos que venían con él, con el Señor Jesús, fíjese que hicieron algo bien importante, porque ellos sí le reconocían, sí reconocían al Señor Jesús como rey, como su rey, ¿sí? Como aquel que venía a reinar desde Jerusalén. Mire cómo lo aclamaba esta gente, esta multitud muy numerosa, dice la palabra de Dios, que venía con él. Verso 8, lo volvemos a leer. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Verso 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, y fíjese bien esto,
es la multitud, no los que vivían en Jerusalén, no, los que venían con el Señor Jesús. Aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Era lo que decía esta multitud. Jerusalén no, la multitud que venía con el Señor. Los que sí reconocieron al Rey. Tremendo momento, hermanos, porque ellos le decían: Hosana al Hijo de David. Y fíjese lo que significa Hosana. Hosana significa sálvanos, ¿sí? Y le decían: sálvanos, pero también le decían: Hijo de David, que para los judíos no es otra cosa más que aquel que tiene el derecho para reinar sobre Israel. Eso es lo que significa el Hijo de David, el que tiene el derecho de reinar sobre Israel. Entonces, lo que la multitud que venía con el Señor Jesús, que era gran multitud de gente, le estaba gritando era: sálvanos, Rey. Le estaban reconociendo como su Rey y como Salvador. El Rey Salvador era lo que estaban viendo en el Señor Jesús. Eso era nuestro Señor para esa multitud que venían con Él de otros pueblos, de otras ciudades, de otros lugares. Ellos lo veían como su Rey, lo reconocían como su Rey, ¿sí? Y habría sido de esperarse que también fuera el Rey para los de Jerusalén, pero no fue así. Los de Jerusalén no vieron al Señor Jesús, no lo recibieron al Señor como lo veían y como lo recibía la multitud que ya venía con Él de otros lugares. Y quienes tenían que recibirlo, dice la palabra del Señor Jesús, la palabra de Dios, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, ¿qué era? A sentarse en el trono de David, a reinar desde Jerusalén. Pero los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los de Jerusalén, hermanos. ¿Sí? Los de Jerusalén. Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Vaya conmigo en la palabra de Dios. Versículo 10. Fíjese nada más el recibimiento. ¿Cómo Jerusalén recibió al Señor Jesús? Verso 10. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Ni siquiera, hermanos, sabían quién era el Señor Jesús. ¿Y este? ¿Quién es? Y dice la palabra de Dios en la Reina Valera 1909. En la 1960 dice que toda la ciudad se conmovió. En la 1909 dice que la ciudad se alborotó. ¿Sí? Hubo un gran alboroto. Y todo era: ¿quién es? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué la gente está gritando? ¿Por qué la gente está diciendo Hosana al Hijo de David? ¿Quién es este? ¿Sí? ¿Y este quién es? Hermanos, el gran día para Jerusalén. El gran momento que habían esperado por décadas, por siglos, hermanos. Generaciones habían deseado estar en ese día. Pero el gran día para Israel, hermano, cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, los pobladores, la gente que estaba en Jerusalén, ni siquiera sabía quién era el Señor Jesús. Todos los demás sí, pero quien tenía que recibirlo era Jerusalén. Por eso vino lo suyo, pero los suyos no le recibieron porque ni siquiera sabían quién era y se preguntaban entre ellos: ¿y este quién es? ¿Sí? Qué tremendo, hermanos, porque cuando llegó el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jerusalén no lo reconoció, hermano. Y el verso 11 dice: y la gente decía: este es Jesús, el profeta.
Fíjese la diferencia. Aquella gran multitud gritaba: Rey, sálvanos, Hijo de David, hosana al Hijo de David. Sálvanos, Rey, tú eres el Rey, tú eres el ungido, tú eres el escogido, tú eres el cumplimiento de todas esas profecías. ¿Sí? Eso es lo que decía la gente que venía con él, las multitudes. Pero miren el título que le da la gente de Jerusalén, versículo 11. ¿Este es Jesús el Rey? No. Este es Jesús, ¿qué? ¿Quién? El profeta. Solamente. ¿Se fija la enorme diferencia que hay? Porque profetas puede haber muchos, pero Rey de Reyes solamente hay uno. Y se llama Jesús de Nazaret. Es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. ¿Sí? Solamente hay un profeta, solamente hay un rey, profetas muchos. Los hubo en el pasado. Pero en el pasado, en el presente y en el futuro, solamente existe un Rey de Reyes. Solamente existe un Salvador. Y se llama Jesús. Se llama Jesucristo. Y es aquel al que nosotros, ¿sí?, le hemos entregado nuestra vida. El que ha hecho de este cuerpo, suyo y mío, un templo para habitar. ¿Se fijó el título que le dieron? Jesús el profeta. En pocas palabras, los de Jerusalén le recibieron como profeta, pero no le recibieron como rey. ¿Sí? Y que ya en otras ocasiones he comentado que si ese día Jerusalén lo hubiera recibido como rey, el Señor Jesús se hubiera sentado en el trono de David porque le pertenece. ¿Sí? Se hubiera sentado como rey de Israel, pero usted y yo nos hubiéramos quedado sin Salvador. Israel hubiera tenido su rey. Israel se hubiera quedado con el Señor Jesús como su rey si lo hubiera recibido como rey ese día. Pero la humanidad entera nos hubiéramos quedado sin Salvador. Pero bendito Dios y alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que no fue así. Jerusalén no le recibió como rey. ¿Sí? Dios no nos iba a dejar sin Salvador, hermano. Pero ¿qué sucede el día de hoy? Muchos cometen el mismo error que los de Jerusalén. Solo tienen a Jesús como un profeta. Solo lo ven como alguien que les puede ayudar, como alguien que les puede sacar de los problemas, que les puede sanar a los enfermos, ¿sí?, que puede liberar a los que están endemoniados, que puede suplir la necesidad económica. Y es cierto, todo eso es verdad. Es cierto que Jesús era profeta, porque en Jesús están los 5 ministerios cumplidos. Y uno de ellos es el de profeta. Es cierto, no echaron mentiras, pero no se dieron cuenta de la gran verdad, ¿sí?, que era la principal. Y hay personas, hermanos, que en la actualidad solo lo ven como lo quieren ver. Ellos lo vieron como un profeta solamente. Habrá quien lo ve nada más como un ayudador, como un sanador. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él es el Rey de Reyes y es el Salvador. Es el único camino que tenemos para poder llegar al Padre, para poder tener vida eterna. Alaba al Señor por esto, da gracias a Dios por esto. Si es así, diga gloria al Señor ahí donde usted se encuentra. Y yo pregunto, ¿acaso no era rey el Señor Jesucristo? ¿Acaso no era rey cuando llegó a Jerusalén? Por supuesto que sí, Él era rey, hermanos. Pero los de Jerusalén no lo recibieron como su rey. Pero Él es rey, el Señor Jesús. Pero ellos no le recibieron como su rey. Es la gran diferencia, hermanos. Y lanzo otra pregunta. ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo no es el único Salvador de la raza humana?
categóricamente decimos que sí. Él es el único Salvador. Pero al igual que los de Jerusalén, hay muchos que no lo reciben como su Salvador. Ellos no lo recibieron como su Rey y muchos no lo reciben como su Salvador. Lo recibirán como su ayudador, como su sanador, como muchas cosas que también son ciertas, pero la principal no la quieren reconocer, no lo quieren recibir como su Salvador. Yo quiero terminar, hermano, este tiempo diciéndole lo siguiente. Hay muchas situaciones en nuestra vida diaria, que nos afectan, que nos lastiman, que se levantan como gigantescas olas que tratan de hundir nuestra familia, nuestra relación con Dios, nuestro matrimonio, que tratan de acabar, hermanos, con nuestra fe, con nuestra vida espiritual. Pero hay una sola cosa que usted y yo nunca debemos de olvidar y de la que siempre tenemos que estar bien tomados, hermanos. Y es que hubo un día, como así lo hubo para Jerusalén, ¿sí? Hubo un día para usted y para mí en el que ese Salvador llegó, se presentó y entró a nuestros corazones. Él entró a Jerusalén, pero no lo recibieron. Sí, pero Él entró a nuestro corazón y ¿sabe qué? Usted y yo un día le recibimos. Yo estoy seguro que usted puede recordar ese día. No habrá otro en su vida, en esta vida terrenal, otro día que se asemeje a ese día en el que usted recibió al Rey de Reyes, pero también recibió al único Salvador, aquel que es la vida misma, que es el único capaz, ¿sí?, de llevarnos delante del Padre, no por nuestras obras, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y nosotros nunca debemos de olvidar esto, que un día vino aquel al que aquellos llamaron profeta, pero que nosotros le llamamos Rey y Salvador de nuestra vida. El cuidado que Él tiene con nosotros, hermanos, es maravilloso, porque siempre está al pendiente de usted, de mí, de su familia, de mi familia, de lo que vivimos. Pero necesitamos recibirlo, y necesitamos recibirlo de la manera correcta, como Rey, ¿sí?, para que Él gobierne nuestra vida. Es decir, nosotros tenemos que dejar de gobernar nuestra vida. Ya no vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer, sino que ahora vamos a hacer lo que el Rey quiere que nosotros hagamos, porque Él es el Rey y ahora nosotros somos sus siervos, somos siervos del Rey de Reyes, que es el Señor Jesucristo. Pero también ahora Él es nuestro Salvador, porque nosotros mismos no podemos salvar a nuestros hijos, nosotros mismos no podemos salvar a nuestras familias, es más, ni a nosotros mismos nos podemos salvar. Tenemos que acudir a Él para que Él nos salve. Tenemos que entregarle nuestro corazón. Si usted nunca le ha entregado su corazón al Señor Jesús, yo le invito a que esta noche, esta mañana, este día, en el momento que usted esté viendo o escuchando esto, usted lo haga, tome esa decisión. No solamente lo vea como una persona buena, no solamente como un profeta o como el que lo ayuda, tal vez lo ha ayudado muchas veces, pero el Señor Jesús quiere, ¿sí?, que lo vea como el Salvador. ¿Y sabe qué? Usted y yo necesitamos verlo como el Salvador, y como Salvador decirle: Señor, te entrego mi vida y te pido que perdones todos mis pecados, porque yo te necesito, porque yo no me puedo salvar a mí mismo. Así que pongo mi vida en tus manos y te pido que tú entres a vivir en mi corazón desde este momento. Te entrego en la totalidad de lo que soy, de lo que tengo, la entrego a ti voluntariamente. Perdona mis pecados, lava mi alma de todo lo que he hecho mal. Lava mi alma. Y nosotros llamemos desde este momento a nuestro Rey de Reyes, el Salvador de nuestras vidas. Él nos cuida, necesitamos recibirlo, necesitamos recordar, hermano,
que Él está en nuestro corazón. Hermano, a veces lo olvidamos. Olvidamos que Cristo vive en nosotros, que Él nos escogió. Olvidamos que Él tiene propósitos para nosotros que son tremendos, que son de bendición. Olvidamos que un día le dijimos: Señor, aquí está mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. Y cuando Él empieza a hacer cosas, hermanos, nuestra carne se molesta y nos parece que es injusto las cosas que nos están pasando. Pero olvidamos aquel día que le dijimos: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Hermano, Él es más grande que cualquier situación. Él es más grande que cualquier problema, cualquier desánimo, cualquier cosa que esté pasando en tu vida. Él es más grande. Pero tú y yo necesitamos, hermano, buscarlo en oración. No perdamos la fe en Él. Recordemos, ¿sí?, quién es Él, y no caigamos en el error de Jerusalén. Que ese día, a pesar de que profetas por siglos lo anunciaron, lo dijeron con detalles, ese día ellos no se acordaron. Hermano, que el día difícil para usted y para mí, que el día de la tentación, que el día de la prueba, que el día que usted sabe que va a estar pasando algo difícil, ¿sí?, cuando llegue ese día, no olvidemos, hermanos, que no estamos solos. No olvidemos que nuestra vida ya no es nuestra, que ahora esta vida le pertenece al Rey de Reyes, porque nosotros sí le dejamos entrar, y nosotros sí le abrimos y lo sentamos, le dijimos: Señor, aquí está el trono de mi vida, tú eres el Rey desde ahora en adelante. Yo sí te recibo como mi Rey, pero no solamente como mi Rey, sino también como mi Salvador, mi único y suficiente Salvador. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es la fortaleza en tu debilidad, hermano. Es su mano la que te ha sostenido y lo va a seguir haciendo. Es su mirada la que ha sentido y la que ha tocado tu alma. Es Él, el Señor Jesucristo. Él es el que tiene todo en control, el control total. Así que yo te animo a que levantemos nuestra mirada a las cosas de arriba. Que veamos al Salvador en medio de nuestra vida. Porque todos, hermanos, en algún momento hemos dejado de ver al Salvador. Y hemos puesto nuestra mirada en el problema, ¿sí?, o en soluciones que no son soluciones, hermano. Usted y yo solamente tenemos una puerta de salida y se llama Jesucristo. Es la única salvación que tenemos. Si alguno necesita de Él, mire, yo sé que esta noche Dios está hablando a aquellos que en su alma tienen una profunda necesidad de Él. Y su palabra dice ahí en San Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y sabe cuándo es eso? Ahora mismo. Porque ahí donde tú estás, ahí está el Señor Jesús. Ahí está Él, con toda su gloria. Aquel que entró en Jerusalén, ¿sí?, que no lo recibieron, pero había mucha gente, había un remanente ahí, había gente que sí decía: Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey, sálvanos, Rey, pues te reconocemos como nuestro Rey, eres el que nos va a salvar. Usted y yo tenemos al Rey de Reyes ahí a nuestro lado, ahí está contigo donde tú estás, sin importar la condición espiritual en la que tú te encuentres, la condición emocional en la que estés, sin importar cómo está tu familia, sin importar nada. Este es el momento, este es el gran día para ti. Aquel fue el gran día para Israel,
este es el gran día que Dios tiene para ti. Y Él está dispuesto a extender su mano. Él está dispuesto, ¿sí?, a que vayamos a Él, a que clamemos a Él, y Él nos va a responder. Él quiere que vayamos a Él. Y yo no sé usted, pero yo sí necesito de Él. Yo me siento cargado en mi corazón, me siento trabajado, también cansado, es decir, ¿sí?, emocionalmente, qué sé yo, lo que vivimos todos nosotros, hermanos, en ocasiones. Lo que sea, Él es la solución. Le gustaría hablar con Él, porque Él está con su oído atento para escuchar lo que tú necesitas decirle a Él. Pero dice la palabra, venid a mí, tú y yo tenemos que ir a Él. ¿Le parece bien si vamos juntos? Usted hágalo ahí donde está. Mire, el Espíritu Santo nos une como uno solo. No importa la distancia, no importa el tiempo. Estamos unidos en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Si puedes hacerlo, calma a los que estén ahí a tu alrededor, o si estás solo, ve a una recámara aparte. Si tú puedes doblar tus rodillas, hazlo. ¿Sí? Porque esto que vas a hacer, lo vas a hacer delante de aquel que iba en ese pollino. ¿Sí? ¿Por qué no clamamos Hosana al Hijo de David? ¿Por qué no le decimos al Rey, sálvanos, Salvador? Tú eres el único que puede hacerlo. Cierra sus ojos y lo puede hacer. Padre, en esta noche te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es tan agradable al alma, Señor, que trae lo que nada ni nadie puede provocar, Señor, en nuestro interior. Trae vida. Esta noche, Señor, queremos poner en tus manos nuestras vidas. Mira, Señor, y escucha a aquellos de mis hermanos, a aquellos amigos, a aquellas personas que están hablando contigo, Señor, y que tú les estás escuchando. Yo te pido que les ministres, que sientan tu compañía, que sientan tu mirada en este momento, que sientan el calor de tu presencia, Padre. Que toda distracción sea callada en este momento en el nombre de Jesús, para que tu palabra y tu presencia, Señor, toquen y transformen los corazones, las vidas. Te pido por cada uno, Señor, de tus hijos, sin importar lo que esté sucediendo en sus vidas, las pruebas, las luchas, las tentaciones, aunque hayan caído, Señor, mira, Dios, que tú extiendes tu mano, Señor, para levantar al caído, para darle una segunda oportunidad o una quinta oportunidad. Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana, así que cuántas oportunidades, Señor, se pueden contar con eso, infinitas. Pero hoy tú estás dando una oportunidad nueva, y esa oportunidad, Señor, la extiendes, Señor, sin importar lo que hayamos hecho. Y hoy tomamos esta oportunidad, Padre, en el nombre de Jesús, y clamamos Hosana al Hijo de David. Sálvanos, Rey, sálvanos. Tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro Salvador. Te pido por las familias, los matrimonios, Señor, los niños, los adolescentes, los jóvenes, las mujeres, los hombres, Señor, de todas las edades, donde se encuentren, Padre, que tú ministres su vida en esta noche, Señor. Y te damos gracias porque esta oportunidad, Señor, la tomamos de ti. Y nosotros, Señor, no te vamos a dejar pasar de largo, Señor. Aquí te quedarás en nuestra vida, en nuestro corazón. Aquí te has de quedar, Señor, en cada hogar, Dios, representado, en la familia, en cada persona que nos estás viendo, Señor. De ahí no has de pasar, Señor. Has de quedarte a habitar, Dios, para siempre, Señor, en esos corazones. En sanar aún aquellos, Dios, el alma de aquellos que aún no te la han entregado, Dios, y que en esta noche ponemos en tus manos. Y que te damos gracias porque tú cumples tu palabra
y nosotros creemos en ti, y nuestra casa ha de ser salva. Si alguno está enfermo, Señor, hoy clamo por esa persona enferma, porque también tú eres nuestro sanador. Y aquellos que están enfermos, Señor, yo te pido en este momento, Padre, sea lo que sea, Señor, que esté ocurriendo en su cuerpo, te pido que les sanes, que toques su cuerpo, Señor, en este momento, y obres para sanidad, Dios, de su cuerpo, así como lo has hecho en su alma. También toque su cuerpo en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, tu palabra es viva, Señor, y es real. Y nosotros creemos, porque si tú lo dijiste, Señor, para nosotros es suficiente, porque nosotros creemos lo que tú has dicho. Y hoy te damos a ti la gloria, y te damos la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Dios, por tus misericordias, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra, y nos gozamos porque tenemos un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que escucha a su pueblo, y Él es nuestro Rey y Él es nuestro Salvador. ¿Usted está de acuerdo conmigo en esto? Diga amén. Yo lo creo. Cristo es mi Rey y Él es mi Salvador. Y alabado sea su nombre. Gloria al Señor.